Hola, hoy nos encontramos en la casa de Andrés Elwin Azócar. Nació el 20 de junio del año 25, hijo de Miguel y Laura, hermano de Patricio, Tomás, Arturo y Carmen. Andrés Elwin Azócar. Sus estudios básicos y medios lo hizo en el Liceo de Hombres de San Bernardo y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde fue el primer candidato a la Federación de Estudiantes de Derecho Demócrata Cristiano. Un honor, don Andrés, que nos haya recibido en su hogar. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, un gran gusto tenerla. Yo la conocí a usted de calcetines, niñita, así que de verla ahora es muy agradable para mí. Muchas gracias. Don Andrés, usted entró el año 57 al Partido Demócrata Cristiano. Fue presidente comunal y provincial. Fue diputado durante 4 periodos. Destacada labor como defensor de los derechos humanos. Ha recibido premios notables como el reconocimiento del Colegio de Abogados, el reconocimiento Raúl Silva Enríquez. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Fue perseguido durante la dictadura, por lo cual fue relegado al norte de Chile. Un hombre de la defensa de la paz y los derechos humanos, ¿cierto? Pero cuéntenos un poco quién es don Andrés Niño, quién es Andrés Niño en San Bernardo. Mire, para mí San Bernardo sigue siendo el lugar más querido de Chile. Y yo todo lo que soy siempre lo digo, no porque estén ustedes acá, que todo lo que soy se lo debo en el fondo a San Bernardo. Porque mi familia llegó el año 1928 a San Bernardo. Y después de un tiempo, mi padre compró una propiedad que estaba frente a la Maestranza de los Ferrocarriles, en la avenida Portales. Entonces, nuestra vida siempre estuvo muy relacionada con todo lo que era San Bernardo, el camino longitudinal en ese tiempo, donde pasaban los camiones, las sandías, los melones, todas las cosas. Bueno, todo el movimiento de la Maestranza, a las 6:30 de la mañana, el pito, la sirena, después a las 7 otro pito, y después a las 7:10 creo que era otro pito. Bueno, de tal manera que la vida mía estuvo siempre de niño muy ligada a San Bernardo. Y le agradezco enormemente, igual que mi hermano, que nos pudimos educar en un lugar en que todos éramos amigos, en que todos nos conocíamos, en que esta distinción de sectores donde viven los ricos y otros sectores donde viven los pobres, no. Todos éramos amigos. Y esto se hizo mucho más claro en el Liceo de San Bernardo. Y mis compañeros eran hijos de obreros, hijos de campesinos, hijos de oficiales de la Escuela de Infantería, hijos de obreros o técnicos de la Maestranza. O sea que yo me crié en un ambiente muy, muy vinculado a San Bernardo. Y no porque usted esté aquí, sino porque la verdad, yo siempre he tenido la seguridad de que tanto mis hermanos como yo nunca habríamos llegado a ser lo que llegamos a ser en la vida si no hubiera sido por la educación que nos dio San Bernardo, en el sentido de educarse siendo amigo de todos, amigo de los más pobres, de los que tenían mejor situación, amigo de los vecinos, amigo de las personas que vivían más lejos, amigo de la gente de todas las profesiones o vinculaciones. Don Andrés, usted por el giro de su trabajo en algún momento, que es el que más conocemos como defensor de los derechos humanos, ¿cómo usted conjuga eso con su vida personal, con su esposa, con sus hijos? ¿Qué rol cumplen ellos en eso? Bueno, muy importante. Desde luego, no se puede ser defensor de los derechos humanos en tiempos de una dictadura si uno no tiene una familia que lo respalde. Si yo hubiera tenido un hijo que hubiera llegado a tener un trastorno mental incluso, ¿no es cierto?, por esta situación de
de incertidumbre, que a cada rato llamaban por teléfono, que amenazaban, que iban a la casa y amenazaban, que el padre de repente no estaba presente. Bueno, todo eso, en definitiva, lo pudimos soportar porque éramos un grupo familiar. Don Andrés, sobre San Bernardo, háblenos de eso. ¿Cuál cree que es la identidad del San Bernardino? ¿Qué hace que se destaque, que se diferencie? Porque los San Bernardinos tenemos una forma distinta, con mucho arraigo en nuestra comuna. Bueno, yo creo lo que le digo. Si usted va a este barrio en que yo vivo, es un barrio de personas de clase media acomodada o alto estándar económico. Bueno, hay otros sectores que viven solo gente pobre. San Bernardo era una ciudad en que convivían, o sea, no solo vivían, sino que convivían los distintos estratos sociales. Desde luego yo creo que influyeron mucho los maestrancinos, porque los maestrancinos era un sector de clase obrera, pero un sector de clase obrera que había ido adquiriendo mayor estándar económico y era muy vinculado a San Bernardo. Entonces, yo diría que en San Bernardo todos nos conocíamos, todos éramos amigos y eso es una de las cosas más bonitas de San Bernardo, como le digo. Para mí lo más importante que he hecho en mi vida es haber trabajado por la vigencia de los derechos humanos. ¿Por qué llegué a ello? Porque yo el 11 de septiembre del 73 era diputado, era parlamentario justamente por San Bernardo, Maipo, Melipilla, en ese tiempo San Antonio. Hasta San Antonio llegaba al distrito, claro. Llegaba al distrito. Entonces, yo siendo diputado, tenía mucha conciencia de lo que iba a pasar en este país si había un golpe militar. Y luché incansablemente antes del golpe, todo lo que podía hacer modestamente por evitar eso. En el hecho tenía conversaciones con la gente de izquierda y creo que muchos hicimos un esfuerzo muy grande por evitarlo. Entonces, producido el golpe, yo recién había sido elegido diputado por tercera vez por el 4º distrito. Y tenía que formularme una pregunta. ¿El hecho de que cerraran el Congreso era razón para que yo dejara de representar a la gente que había sido tan generosa conmigo y que me había dado una primera mayoría muy impresionante? Yo entendí que tenía una responsabilidad con esas personas. Eran mis amigos, eran mis compadres, eran la gente que me había hecho surgir, me había llevado a la Cámara de Diputados. Entonces yo sentía un gran compromiso con esas personas. Y yo una de las primeras partes que fui fue a Paine. Y en Paine quedé aterrado con lo que estaba pasando, lo que la gente me decía y lo que la gente estaba preocupada de su seguridad y de mi seguridad. Nunca me he olvidado de una muy gran amiga que tenía yo, que de repente me dijo: don Andrés, no venga más para acá porque aquí lo van a matar. Y me lo dijo con tanta fuerza y yo ya sabía de muchas personas que conocía yo, mujeres que conocía, que las había conocido jóvenes que tenían hijos, que ahora tenían sus hijos detenidos. Entonces eso me hizo vincularme cada día más al problema de los derechos humanos. A su vez, fue un golpe tremendo para mí lo que sucedió en la maestranza de los ferrocarriles de San Bernardo. Mi vida estaba muy vinculada, como lo dije anteriormente, a la maestranza, porque éramos vecinos nosotros de la maestranza, mi familia. Y conocí ese sindicato. Eran personas todas, los dirigentes, personas honestas, personas respetuosas, personas absolutamente ajenas a la violencia. Y un día ir caminando por San Bernardo y empezar a imponerme que los han arrestado y días después saber que los han asesinado,
es una cosa que yo dije, después de esto que estoy viendo, yo no me puedo quedar tranquilo en mi casa. Y por eso dediqué mucho tiempo, muchos años de mi vida a la lucha por los derechos humanos, con mucho sacrificio y con mucho apoyo de mi familia. Nosotros pertenecíamos a una generación en que los jóvenes queríamos cambiar el mundo. Y entre los que queríamos cambiar el mundo, había unos que eran marxistas, comunistas, socialistas, ¿no es cierto? Y habían otros que queríamos cambiar el mundo, que éramos de una inspiración cristiana. Fundamentalmente esto implicaba que nosotros éramos partidarios siempre de un sistema, para hablar en términos de hoy, en que se respetaran los derechos humanos. Pero me contaron por ahí que usted tenía mucha cercanía en algún momento con la izquierda. Siempre tuve mucha cercanía, porque siempre me sentí yo militante de las personas que queríamos una transformación social. Entonces, yo tuve muchas amistades en San Bernardo con personas del Partido Comunista, del Partido Socialista, y después en la universidad yo fui compañero de curso e íntimo amigo de Carlos Altamirano, y así fui amigo de mucha gente de mi tiempo, de los partidos de izquierda. También yo fui miembro de la Directiva Nacional de los Estudiantes, de la FESH, y ahí junto conmigo estábamos en el consejo Fernando Ortiz, persona que después del golpe de Estado en el año 76 lo tomaron preso, y yo fui el abogado que intervine en ese proceso, porque era un muchacho lleno de vida, revolucionario, honesto, nunca fue partidario de la violencia, y naturalmente cuando yo supe que estaba entre los detenidos y que ya aparecían detenidos desaparecidos y ya se pensaba que podían ser asesinados, yo tomé con mucho entusiasmo esa defensa también. En cuanto a por qué, entre todas las posibles opciones políticas, opté por la Falange, porque la Falange era un partido de personas muy idealistas, eran personas jóvenes. Y además en ese tiempo tenía una gran influencia el padre Hurtado. El padre Hurtado era un sacerdote muy comprometido con las transformaciones sociales, muy comprometido con los pobres. Entonces que tuvo mucha influencia en mi generación. De tal manera que yo, entre las distintas posibilidades que tuve, y que por lo menos planteé yo la posibilidad de ser socialista también, en definitiva me decidí por la Falange. Don Andrés, ¿qué evaluación tiene usted de este gobierno y qué le parece de estas reformas revolucionarias que ha planteado este gobierno de la señora Michelle Bachelet? Mire, yo primera cosa que le digo que yo soy un bacheletista furioso. Yo vibro con ella, me entusiasma, le tengo un cariño extraordinario. Le tengo casi tanto cariño como el que le tenía a Bernardo Leyton, que al político que yo más he admirado. Le tengo un gran cariño. Y creo que ella es una mujer que después de los periodos de los gobiernos de la Concertación ya había conciencia de que se había vuelto a la libertad, se había vuelto más o menos a la democracia, pero que indudablemente que había un déficit muy grande en el aspecto económico-social, que la pobreza se había hecho mayor en ciertos sectores de la sociedad, en que las diferencias se habían hecho mucho más irritantes, en que los sindicatos prácticamente no tenían ninguna influencia. Entonces era indispensable, o sea, hace 2 años atrás cuando hubo la candidatura a la presidencia, era indispensable afrontar ya este problema. Ya no era solo la recuperación de la democracia, ya no era solo cambiar la Constitución en el sentido de que no hubiera tribunal constitucional comprometido con la dictadura, del poder militar,
etcétera, etcétera, todo lo que había, incluso suprimir el sistema binominal. Ya era necesario afrontar este problema de la extrema diferencia y la extrema desigualdad que había creado la dictadura. La dictadura, mientras unos asesinaban personas, hacían desaparecer personas, otros se enriquecían y adquirían más poder que nunca. Entonces, ese problema, indudablemente, que había que afrontarlo en este periodo de la Michelle Bachelet. Y ella llega a Chile con esa idea, a cumplir ese programa. Ahora se ha encontrado con grandes dificultades, ¿no es cierto? Posiblemente muchos más de los que ella pensaba, posiblemente muchos más de lo que yo mismo pensaba, o la mayor parte de las personas pensaban, ¿no es cierto? Pero era un imperativo de la sociedad. Y yo le respeto a la actual presidenta el hecho de que, no obstante todas las dificultades que ella ha tenido, ella persevere en hacer esos cambios en el régimen económico-social que ella cree que son un imperativo moral. Don Andrés, usted es como la reserva moral de su partido, todos lo ven así. ¿Qué pasa hoy con este descrédito que se ha generado por los cuestionamientos de los parlamentarios por estas boletas ideológicamente falsas? Bueno, no me diga que yo soy la reserva moral de este partido, porque esto no es así. Si hubiera una reserva moral en la democracia cristiana, son sus militantes que siguen luchando, que siguen trabajando, no obstante todas las dificultades. Yo creo que a ellos yo les rindo homenaje. Lo que yo pueda haber hecho en mi vida es insignificante comparado con lo que han hecho la gente que trabajan en la base. O sea, yo eso empiezo por decirle, no me considero yo una reserva moral, sino que pienso que la gente es la reserva moral de este país. La gente joven, la gente de edad que sigue trabajando, que sigue luchando. Bueno, yo ya le dije a usted mismo, yo la vi desde niñita, me impresiona verla que sigue trabajando, entusiasta. Y yo digo, bueno, quiere decir que hay un mundo mejor para el futuro. Lo veo en mis nietos también, ¿no es cierto? Todos comprometidos prácticamente en distintos sectores, distintos grupos, pero todos comprometidos en la necesidad de construir un mundo mejor, un mundo en que haya no tantas injusticias y tantas diferencias. Cuando yo era candidato, incluso las dos últimas veces, a mí me impresionaba el poder económico de la derecha y la influencia que ello tenía sobre el electorado. Yo era candidato en San Bernardo, por ejemplo, y a mí me conocían desde niño, pero muy a menudo me encontraba con amigos, personas de Santiago, y me decían, ¿y tú no vas de candidato? Sí voy de candidato. ¿Por qué no vas de candidato? ¿Por qué crees tú que no vas de candidato? Porque hemos pasado por San Bernardo y no vemos nada de propaganda tuya, y los candidatos de derecha tienen plagado la ciudad, tienen plagado los caminos, tienen plagado todo. O sea, ya en ese tiempo se vislumbraba algo muy claro, que el poder económico que tenía la derecha estaba teniendo una influencia muy grande sobre el electorado. Y sobre todo estaba corrompiendo en gran parte a un sector de la política. Ahora, yo la verdad es que nunca pensé que ese poder del dinero con el tiempo fuera a llegar también a gente de nuestro propio sector, ¿no es cierto? Porque ya cuando he visto que Ponce Lerú, por ejemplo, bueno, ha financiado campañas de personas del sector, ¿eso qué quiere que le diga? Lo encuentro que no tiene ninguna explicación, ninguna justificación,
y a mí me indigna. Don Andrés, en poco tiempo viene una elección municipal. Esta sería la segunda vez que se aplica lo del voto voluntario. Más el tema álgido del descrédito de la política. No se sabe bien a ciencia cierta qué va a pasar, nadie logra proyectar o hacer una especulación de lo que hoy va a pasar con la participación de la gente en la urna. Usted que se dedicó a la política en su vida, ¿cómo podría llamarlo a votar, a participar, a creer de nuevo? Difícil que me haga esta pregunta a mí, que soy una persona de 90 años, que ya estoy tan alejado de la política. Pero yo creo que la esperanza nace de las bases. A mí, por ejemplo, le digo honestamente, me impresiona que usted esté aquí. La vi de niñita en el partido y cuando la veo que todavía sigue luchando, digo, aquí hay algo por lo cual vale la pena seguir luchando. Y yo creo que el renacer de la esperanza tiene que brotar del seno del pueblo, del seno de la gente, especialmente de la gente joven, pero también de toda la gente. Yo creo que todos pueden aportar algo. Creo difícil que los políticos ya que tienen un nombre, salvo algunas excepciones, sean los más indicados para liderar una resurrección de la fe de la gente en la política, en la fe de la gente en la posibilidad de construir un mundo nuevo. Creo que deben surgir valores nuevos. No necesariamente tienen que ser jóvenes, pero tienen que ser valores no contaminados por todo el mal que ha hecho cierta política en la vida chilena. Y eso me hace tener esperanza, porque cuando uno estaba en tiempo de la dictadura y veía que no teníamos nada, veíamos que a uno lo insultaban, a uno lo injuriaban, le arrestaban a los amigos, asesinaban personas cercanas a uno. Cuando un día a mí me toman y sin ninguna justificación me mandan relegado a un lugar a 5.000 metros de altura, donde estuve a punto de morirme. Bueno, en esos tiempos uno decía, ¿cómo vamos a salir de esto? No veía cómo podíamos salir. Lo veía todo muy oscuro, todo muy negro. Entonces yo digo, si en ese tiempo salimos de esto, gracias al fervor de la gente, gracias a esa fuerza que nació desde el seno mismo del pueblo, yo creo que ahora otra vez tiene que producirse un fenómeno así. Me entusiasma, por ejemplo, ver que todos mis nietos están incorporados en la lucha política, en la universidad, en el colegio, están incorporados en la lucha política. Veo muchas personas nuevas que están incorporándose a la política. Y yo creo que de esas personas y de los que han sido leales, no obstante todos los tropiezos de los antiguos, de todas esas personas tiene que nacer un renacer, o tiene que haber un renacer. Y no obstante lo viejo, soy en ese sentido un optimista contumaz, en el sentido de que creo que siempre el ser humano es capaz de levantarse aún en los periodos más difíciles de la historia, en los periodos en que hay más crueldad, en que hay más diferencia, en que hay más odio, en que hay más desánimo. Bueno, yo creo que la gente es capaz de superar esos grandes problemas. Don Andrés, no puedo dejar de preguntarle sobre qué opina de los últimos sucesos acontecidos judicialmente frente al caso del asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva. Bueno, mi mujer es testigo que nosotros estábamos en la clínica Santa María en el momento que murió don Eduardo, o sea, estaba lleno de demócratas cristianos que íbamos todos los días al hospital. Y cuando de repente bajaron los médicos y nos dijeron ahí, don Eduardo murió, yo en ese momento le dije a mi mujer, detrás de esto
están los servicios de inteligencia. Y yo le dije a ella, porque si son capaces de asesinar a veces a personas con tantas dificultades, ¿qué dificultades tienen esta gente de la DINA, de los servicios de inteligencia, de asesinar a un dirigente político que está indefenso en una cama en un hospital? Eso se lo dije el mismo día en que murió don Eduardo. De tal manera que creo muy importante que siga esa lucha. En estos días se han esclarecido más las circunstancias en que fue asesinado el canciller Letelier, ¿no es cierto? Y la forma como se ha ido haciendo verdad, yo creo que también a la larga se va a hacer verdad en el caso del presidente Eduardo Frei. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Estoy muy agradecida. Yo sé que usted nos da entrevistas, no le gusta, pero para nosotros era importante tener su impresión en un medio local, el primer medio digital local que hay en la comuna. Así que nada más que agradecerle, don Andrés. No, yo le agradezco a ustedes porque yo estoy enterrado allá en mi casa, soy un jubilado, una persona que veo pasar la historia con lo mucho malo y con las cosas buenas también. Y que ustedes vengan a mi casa, todos ustedes, y que conversen conmigo y que se interesen por saber mi opinión, para mí es muy importante. Así que se los agradezco muy sinceramente su visita.